Ujú. Bueno, buenas noches de nuevo y vamos ya a volver al libro, Discerniendo el problema del hombre por el hermano Paul Washer. Estamos en el nivel número 2. Terminamos las clases, tuvimos como 4 clases aproximadamente de lo que es el ayuno. Ya estamos claros con todo lo que es el ayuno, así que ya podemos entonces pasar aquí al libro. Estamos en la lección número 6, la muerte espiritual o muerte espiritual. Vamos a orar para poner aquí esta clase. Todos tienen el libro. Si alguien no tiene el libro, tengo dos, tengo dos extras. Se te quedó en la casa. Sí, sí, claro. Entonces, Gabriel, por favor. Ajá. Ok, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche por habernos reunido en tu santa iglesia como un solo cuerpo que somos, Padre mío. Pedimos, Señor, que seas tú dando esta clase a través de mí, usándome, y para traer, Señor, firmeza en tu palabra, conocimiento, crecimiento, Dios mío. Queremos, estamos convertidos, queremos convertirnos aún más profundo, y sabemos que es a través del poder de tu Santo Espíritu y tu palabra obrando en nuestros corazones y mentes. Señor, te necesitamos, de verdad que sí, para vivir en este mundo tan lleno de pecado, de maldad, de distracción. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, de que estamos aquí de paso. Si no fuera por ti, no pudiéramos vivir esta vida cristiana. No depende absolutamente de nosotros, depende de ti. Tú sabes que somos débiles, somos polvo. Y necesitamos, Señor, urgentemente de ti. Gracias porque nos has traído, Señor, de muchos lugares y nos has reunido aquí en este lugar para levantar esta obra tuya. Ayúdanos a caminar en humildad, en santidad, en pureza, para poder, Señor, ser esa luz, esa sal, esos luminares y reflejar la gloria tuya, Señor, a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta clase número 6 y vamos a estar hablando, como les dije, de la muerte espiritual. La clase se titula Muerte Espiritual. Para nosotros poder valorar profundamente esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido, necesitamos saber la raíz del problema del hombre, de dónde el Señor nos sacó y hacia dónde nosotros vamos. Es un plan divino, hermanos. Es un milagro. Ustedes, la gente anda buscando milagros aquí y allá. El milagro más grande que Dios hace es la conversión de un alma. Es la salvación de un alma. Y la persona no puede decir sí por sí misma. Eso es algo que yo quiero que usted, si lo sabe, lo vamos a profundizar aún más todavía en esta noche. Vamos a ir aquí a la lectura un momento. Lección número 6, página 45. Dice, una importante frase usada por los teólogos para discernir la profundidad de la corrupción moral del hombre es muerte espiritual. De acuerdo con las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán resultó no solo en muerte física, porque también fue física, no se olvide de eso. Por eso el hombre tiene un límite de tiempo y muere, este cuerpo físico. Y a menos que el Señor Jesucristo lo salve, muere espiritualmente también. ¿Ok? O sea, en el infierno. Va a estar en el infierno, o sea, su alma va a estar allí. Sigue diciendo, sino también que muere espiritual. En muerte espiritual. Adán pasó
a estar separado de Dios e insensible a su voluntad. Sucesivamente también se volvió sensible a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco. Como demoníaco. Sabemos que la palabra claramente nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que no tenemos otra cosa que Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. La humanidad entera está perdida sin Cristo. Y nosotros hemos tenido la bendición, el privilegio de que el Señor nos haya llamado a esta salvación tan grande. Nos haya rescatado del pozo sucio, cenagoso, donde nosotros estábamos hundidos, perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Qué tremendo es eso. El segundo párrafo nos continúa diciendo: las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no estaba limitado solo a él, incluía a toda la humanidad. Todo ser humano nace separado de Dios, siendo un muerto espiritual, como se titula la clase, vacío de verdadera vida espiritual hacia Dios e insensible a la persona y voluntad de Dios. Qué tremendo eso, es ciego espiritual. Dice la palabra que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan, ¿verdad?, ni les resplandezca la luz del Evangelio. Están ciegos. O sea, yo siempre recuerdo donde el Señor me sacó para ser más agradecido todavía. Y a veces pienso y me acuerdo y digo, wow, Señor, si no fuera por ti, Dios mío, todavía estuviera haciendo esto, cometiendo esto. Ciego totalmente. Sigue diciendo, para que el hombre caído pueda responder a Dios en amor y obediencia, debe ocurrir una resurrección espiritual a través de la obra sobrenatural de la gracia y el poder de Dios. Únicamente. Génesis capítulo 2, 17. Adán recibió una advertencia de Dios sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. Igual el Señor nos advierte hoy de las terribles consecuencias. Tengo el texto para leerlo, sí. Léalo. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirá. Una advertencia. ¿No? No es que el hombre cayó sin saberlo, ¿verdad? No, cayó sabiendo lo que iba a hacer. Ya Dios le había dicho, no hagas esto, no cruces la línea. Y él la cruzó. Sigue diciendo, de acuerdo con el pasaje, ¿qué ocurriría el día que Adán violara el mandato de Dios? Son dos preguntas. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la muerte espiritual en la que incurrió Adán como resultado de su pecado? ¿Qué pusieron? ¿Quién quiere compartir? Una incomunicación total, voluntaria del hombre con Dios. Uh-huh. Sí, voluntaria porque él fue el que pecó, voluntariamente. Correcto. Hermano. Y que no podemos, ya en esta situación nosotros voluntariamente no podemos acercarnos a Dios. Eso es algo importante que acaba de decir el hermano. Y lo vamos a ver ahora porque sigue hablando de Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y no solo trajo, o sea, lo que llamamos caída, que está aquí, por la desobediencia, no solo trajo la muerte espiritual, sino también trajo la muerte física. Uh-huh. Exactamente, trajo la muerte física también. Y toda corrupción. Y toda corrupción. Por eso los pensamientos están
contaminados, la voluntad está contaminada. Inclusive aun cuando pensamos que estamos correctamente adorando a Dios, no lo estamos haciendo como deberíamos hacer. Porque la naturaleza en nosotros ya ha sido cambiada, gracias a Dios por el Espíritu que nos lleva a toda la obra nueva. Pero la persona a veces, como tiene la imagen de Dios, el hombre sigue teniendo la imagen de Dios. Él ve a un Dios distorsionado, ese es el problema. Él distorsiona a Dios. Se crea una imagen falsa de lo que es Dios. Porque en realidad el hombre cayó en el estado que estaba, pero sigue teniendo la imagen de Dios. Ujú. Distorsionada, pero la tiene. Por eso es que a veces el hombre incurre en tantas transgresiones y más cuando creyendo cercarse a Dios lo que se está alejando más. Porque lo hace conforme a su corazón, no al corazón de Dios, a su mente y no a la mente de Dios, Sí. en su palabra. Entonces, trajo todo tipo de... Por eso que hablando de adoración, como acabas de decir, hermano, es tan importante que nosotros adoremos a Dios como Él dice en su palabra. Por algo la plasmó. Por algo la plasmó. No con las imaginaciones, como dice en la confesión de fe, las imaginaciones del hombre. Yo creo que debo adorarlo así. Fíjese si es así que hay un texto, cuando cogemos el texto de la samaritana, Jesús les enseña, y ellos le dicen, Jesús les dice, hablándole de los judíos, dice, ellos adoran correctamente, o sea, porque ellos tienen las escrituras. Ahora, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, pero a ella le dijo, porque ella le dijo a Jesús, dicen que aquí se adora y que allá se adora, o sea, los samaritanos y los judíos en el contexto tenían ciertas disputas en cuanto a la adoración a Dios y en cuanto a lo que era Dios para ellos. Y Jesús le dice a ella que ellos estaban en lo correcto, porque a ellos se le había dado las escrituras. Recuerda que ellos tenían el Antiguo Testamento, no así los samaritanos. ¿Entiendes? Ellos lo tenían un poco distorsionado, pero Jesús en el texto le dice, ellos se están adorando correctamente, porque a ellos se le dieron las escrituras, ¿entiendes? Entonces, en ese contexto que estamos hablando, Dios quiere que le adoremos conforme a su aliento. Espíritu y de verdad. A su aliento, Él sopló, esa es su palabra, sopló aliento para que nosotros le conozcamos. De hecho, siempre la hablamos en un libro. Ahí está Israel con el Antiguo Testamento y está hoy la iglesia con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la mente de Dios, no podemos cambiar eso. Hermano, ¿usted iba a compartir algo? No, igual lo que dijo el hermano Ernesto, que el hombre quedó incapacitado de acercarse a Dios. Creo que la palabra muerte denota muchas cosas y una de ellas es que si tú estás muerto, tú eres incapaz de hacer algo y obviamente cuando separado, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús habló, pero ¿cómo le hizo caso a Lázaro si estaba muerto? ¿Cómo pudo escuchar si ya su cuerpo estaba incluso descompuesto? Aún así, él obedeció una orden. Entonces es que la voz de Dios. Bueno, los huesos secos. Exactamente. Huesos secos, levántense. Dice que se formaron los tendores y se hicieron a la voz de Dios. Se levantaron los huesos secos. Amén. Vamos a leer entonces ahí la nota. Dice, la paga por el pecado de Adán fue la muerte. Romanos 6:23. Esta muerte no fue solo física, sino también espiritual. La advertencia de Dios no era meras palabras. En el mismo día que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, él murió espiritualmente. Esto es, pasó a estar separado de Dios, lo que ustedes están diciendo, insensible a su voluntad y se abrió a toda clase de estímulo perverso, tanto humano como demoníaco. Así es. En Efesios capítulo 3, en la próxima página, capítulo 2, perdón, del 1 al 3. Efesios capítulo 2, 1 al 3, se encuentra una de las descripciones más reveladoras de las Sagradas
de las Escrituras acerca de la muerte espiritual del hombre caído. Lee el texto varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido. Después explica con tus propias palabras el significado de cada una de las siguientes porciones. Vamos a leer el texto. Efesios capítulo 2. Dio vida Ujú. a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Ujú. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros Estuvimos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ujú. Ujú. Entonces dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el versículo 1. Entonces dice, explica con sus propias palabras. El 4 me encanta porque le da la conclusión de lo que... Ok, termínalo de leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ujú. Eso no se puede quitar. Gracias a su amor y su misericordia. Ujú. Doctor, ese texto, usted sabe, pero bueno, gracias sea amén. Si muchos cristianos entendieran de dónde lo sacó Dios, no juzgáramos a los que están perdidos afuera. Porque mira Pablo cómo se pone y dice, así éramos nosotros en ese tiempo. Era como que recuerda de dónde te sacó, no para que juzgue, sino para que lleves lo mismo que se te llevó el Evangelio. Porque a veces decimos, los perdidos, eso, yo nunca he sido de compartir eso porque de ahí me sacó Dios. No porque yo lo quise, sino por su misericordia, por su amor. Entonces, eso es como para que nosotros digamos, wow, Señor, nosotros no fíjate que dice, no juzguéis nada ante Dios, ustedes no están puestos para jugar, yo daré el juicio. Que nosotros salimos, es verdad, se nos dio una nueva naturaleza, hemos cambiado, pero fue por su gracia. Por su gracia. Nos rescató por pura gracia. Ujú. No le puede acontecer a esos mismos también que están sin Cristo. Ujú. Eso es como para que no nos suba el dedo para la cabeza, porque a veces hay Claro. hermanos que dicen, no, porque los perdidos. No, nosotros estábamos perdidos también. Bueno, rescátalo. Y bien perdido. Y bien perdidos. Vamos a rescatarlo, porque esa es la... Eso es lo Claro. que quiere Dios, que vayamos a rescatarlo. Claro, esa es la misión La misión primordial de la iglesia. sí. Sí, predicar el evangelio. Sí, hermano. Y apoyando lo que dice hermano, yo también pensaba precisamente en eso, que al final el Señor justifica al impío. Y lo dice mi hermano. Sí. El Señor justifica al impío. Justifica a los impíos. No vino por los buenos, el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Eran, no, ¿qué está diciendo ustedes cuando eran impíos? Sí. Básicamente. No, es fíjate que dice nosotros. Ahora está incluyendo él, dice, estábamos igualitos que ellos. Por supuesto. Pero gracias al amor de Dios y su misericordia. Bueno, ese amor debería alcanzar también a ellos. Amén. Tenemos que llevar. Por eso es que la iglesia tiene un propósito. No es vivir en esta vida con lujos ni cuestiones, porque al final todo se queda. Si el propósito de la iglesia es pasar por este mundo arrastrando cada uno de nosotros, uno solo, yo me acuerdo que ella decía, uno solo que al mes nosotros le hablemos y el Señor lo toque, al año cuánto nosotros. Claro. ¿Cuántas almas? Ahora, ¿cuántas almas nosotros hemos tenido? Hemos llevado a los pies de Cristo. Ujú. Esa es la misión, eso es lo que se nos va a pedir al Señor. ¿Qué te dice con el tesoro que te di? Claro. Lo guardaste. Somos los instrumentos de Dios. No Claro que sí. eso porque lo que nos hace es decir, Señor, ten misericordia de mí. Sí. Muchas veces se tiende como a rozar ahí con una delgada línea entre Como una separación. entre tú exponerle a alguien la palabra y decirle cuál es su capacidad, y hay una delgada línea entre eso y un discurso de odio. Así, que a veces también. lo podemos usar como un arma de ataque, como para tú, en vez de... Es que así hacían los judíos. Mire el contexto judío. Los judíos, ellos se creían que eran los únicos. Los únicos. Lógico, ellos no entendían. La verdad que a ellos se les dio la ley, ellos conocían al verdadero Dios. Pero no para que se entiende, caminaran con orgullo,
sino para que llevaran a los gentiles a los pies de ese Dios tan grande. Amén. Amén. Por eso que Cristo cuando entró al templo, cogió el azote y le dio azote a todo el mundo privado y botó eso y dice, esta es la casa de mi Padre, casa de oración para todas las naciones. Todo el mundo tenía que conocer, todas las naciones alrededor, porque para eso cogió ese pobrecito, que no se merecía nada, para que conocieran al verdadero Dios. Y eso es la iglesia y la función también. Así mismo es, hermano. En la nota nos dice, antes de la conversión, toda persona está espiritualmente como muerta. Las escrituras consideran esta muerte espiritual como un resultado del pecado. Esto es, tanto del pecado imputado a nosotros en Adán, Romanos 5:12. Leamos Romanos 5:12. Leamos a Romanos 5:12. ¿Qué dice? Sí, a ver. Ajá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Es imputado, es transferido. Porque, como dice, por generación ordinaria. Uh-huh. Adán transmitió por generación ordinaria, porque como era representante de toda la raza humana, y yo lo pudiera haber consumido ahí mismo allá y hacer otra, como Moisés le dijo, quítame, Dios le dijo, ahora mismo yo este pueblo lo arraso completo y hago uno nuevo, y Moisés intercedió y le dijo, no, que dirán las demás naciones. No, uh-huh. Dios tiene potestad para decir hasta aquí, pero no lo hizo así, porque tenía un plan maravilloso de salvación. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, tanto el pecado imputado a nosotros en Adán, Romanos 5:12 que leyó el hermano Vicente, como el pecado que nosotros mismos practicamos. Uh-huh. Entonces dice el punto B, en los cuales anduvisteis. Acuérdense que estamos... En otro tiempo. Sí, en otro tiempo, pero acuérdense que estamos desglosando todo lo que es esos 3 versículos, hasta el 3 de Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora nosotros vamos al contrario de la corriente de este mundo, ¿no? Antes íbamos a la corriente de este mundo, ahora vamos en contra. ¿Por qué andamos en contra? Sí. Hermanos por acá, ¿por qué andamos en contra de la corriente de este mundo? Porque ahora somos del Señor. Ahí está, simple. Eso es así, simplemente así es. Ahora somos de Él. Amén. Nos llamó con llamamiento, nos dio vida. Antes estábamos muertos, ahora es vida. Uh-huh. Por naturaleza el hombre no anda conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de este mundo y de su carne. Así, por naturaleza. Así éramos. Sí, así éramos. Entonces la nota dice, la muerte espiritual se manifiesta o es evidente por la dirección que toma la vida de una persona y las obras que hace. Antes de la conversión, toda persona anda en o practica el pecado como un estilo de vida. Pero fíjense, yo siempre hablo me acuerdo mucho de Primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquí lo estamos viendo. Dice que por naturaleza el hombre no anda conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la corriente de este mundo caído. ¿Cómo anda? En hostilidad y en desobediencia a Dios. El punto C nos sigue diciendo la palabra en el versículo 2 de Efesios capítulo 2. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu que anda en la potestad del aire? Satanás. Exacto. Entonces, ¿verdad? Antes de la conversión, todo ser humano anda bajo el dominio del diablo. El maligno. Exacto. El maligno. Esclavos a sus deseos, a sus prácticas, al pecado, ajenos completamente a la vida de Dios. Uh-huh. En la nota aquí dice, en la página 47,
Antes de la conversión, los hombres no solo andaban conforme a la corriente de una humanidad caída y desobediente, sino que también viven conforme a la voluntad de las obras del diablo. Aunque la mayoría de los hombres negaran cualquier alianza con el diablo y se ofendieran por tal acusación, las escrituras, vuelvo y digo, las escrituras, las sagradas escrituras declaran que aquellos que no han sido reconciliados con Dios a través de Cristo y regenerados por el poder del Espíritu Santo, están siguiendo la voluntad del diablo. Es cierto. Más nada que eso. Si el Señor nos dice aquí en esta palabra santa y preciosa, ¿verdad? Que hagamos algo y nosotros hacemos lo que queramos hacer, nosotros estamos siguiendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí en la revelación especial. Y es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Entonces, muchos tuercen un versículo para acomodarlo. No, es que la Biblia se interpreta de muchas maneras. No, es una sola manera. La manera de Dios. Más nada. Dice que la escritura no es interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ella se interpreta como ella misma. Uh-huh. No es interpretación humana. Uh-huh. Y la interpretamos con la misma Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Versículo aquí, acá. Todos los temas esenciales que nosotros queremos en cuanto a santidad, en cuanto a todo. Sí. Amén. Es la mente de Dios. El B, hermanos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Usted no ve que ahora le viene a usted un pensamiento y usted lo filtra por la palabra. ¿Y quién le da el poder para vencer esa tentación? El Señor. Hay que tener cuidado por eso de no descuidarnos. Siempre hacemos hincapié en las disciplinas espirituales para estar fuertes, ¿verdad? Es tan importante que nosotros a mitad de semana, yo digo que es como que tú vas, por decirlo así, con un carro echas gasolina el domingo, pero el miércoles tienes que otra vez pararte, echar gasolina otra vez espiritual para seguir hasta el próximo domingo y así. Hay una sola... Porque ¿cómo llega de domingo a domingo? Bueno, hay hermanos que no pueden venir, eso es verdad, pero de repente ven la clase ya grabada, o sea, buscan la forma de estarse siempre alimentando, porque es verdad, tenemos que ser sensibles a eso también, que hay hermanos que verdaderamente no pueden estar, pero si podemos estar, vengamos hermanos a orar y alimentarnos de la palabra y alimentarnos los unos con los otros. Ustedes están hablando y me están alimentando a mí, y es de aquí para allá, de allá para acá y así, de eso se trata. La nota dice, antes de la conversión, toda persona, sin excepción, es motivada y guiada por los deseos de su carne, los deseos perversos de su humanidad caída, que son rebeldes y hostiles hacia Dios, satisfaciendo sus deseos y pensamientos perversos. Eso es. Usted ve que hay personas que dicen, yo no puedo dejar esto o yo no puedo dejar lo otro. Hermano, yo estoy convencido que cuando el poder de Dios viene sobre ti, te liberta y rompe las cadenas, el Señor dijo que nos haría libres, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, no medio libres, no más o menos libres, libres completamente, libres. Y yo entiendo que la santificación es un proceso de toda la vida. Hay hermanos que crecen más que otros, más rápido y todo eso, pero cuando el Señor te salva, aliméntate rápido. Rápido, la palabra, pregunta, está con los hermanos, crece rápido. Porque ya estás de este lado. Y no te puedes dejar sin alimentar, porque entonces el enemigo toma ventaja de ti porque ignoras la palabra del Señor. Y es peligroso ignorar la palabra de Dios. Peligroso.
Ok, entonces dice el punto E en la página 47, dice que éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Hijos de ira por naturaleza. por naturaleza. Se Pero parece fíjese mucho. que dice lo mismo que los demás. Eso me recuerda a Romanos, o cuando la ira de Dios se manifestaba en este mundo, cuando toda impiedad e injusticia de los hombres, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Los que no han venido y han procedido al arrepentimiento y la fe, según Romanos dice que la ira de Dios está sobre ellos. Sí. Y Juan 3:36 también lo dice. Sí. El que no cree, el que cree ya ha sido, el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado por no Está haber en tiempo creído. presente. O sea, Ujú, ya ha sido condenado. ujú. La nota dice, ¿alguien puso algo ahí? No, ya es simple. Hacíamos y actuamos por naturaleza como los demás. Ujú. La ira de Dios está sobre todo ser humano que no está reconciliado con Él, con Dios. ¿Sí? Solo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo es que el ser humano puede ser reconciliado con Dios y encontrar la paz con Ese Dios. texto más bien es acción de gracia. Ujú. Y ya para terminar en este momento la clase de hoy aquí, hermanos, donde está la nota, nos dice, antes de la conversión, la ira de Dios está sobre la persona, Juan 3:36. Mismo texto de Ujú. Es importante entender que la ira de Dios está dirigida hacia una persona no solo por lo que hace, sino también por lo que es. La naturaleza caída y malvada del hombre evoca la ira de Dios. Bueno, un sinónimo de esa palabra evoca, despierta, invoca, conlleva. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar hablar un minuto, hermano. La próxima clase vamos a desarrollar Efesios capítulo 4 del 17 al 19, así que márquenlo ahí para que entonces en la próxima clase... Marcamos tarea. Sí, es que verdaderamente este libro es para hacerlo en la casa y aquí lo venimos a compartir. Es verdaderamente funciona así. Efesios 4, 17 al 19. 17 al 19. Lo vamos a dejar ahí para que nos dé tiempo de orar y todo esto, hermanos. Pregunta, hermano, su comentario. Una pregunta. Ajá. Esto de Romanos que leí Sí. el hermano Vicente que dice que la ira de Dios Romanos 1. se revela contra toda impiedad. Sí. Ahí ese texto está hablando de día de juicio. Ya el mundo está bajo juicio. No, ya el juicio está. El juicio está. No sé, pero porque está bien, estamos en este mundo, pero tú tienes todas las comunidades y tú puedes decir, bueno, que ira de Dios se va a revelar contra mí, de pronto la gente no entiende. Pero ya de pronto cuando esa persona se muere, que sabemos que los que no creyeron, bueno, ya están condenados, pero y lo van a seguir por la vida eterna. Lo que quiero saber es si eso aplica en el momento que la persona muere o desde ahora. Hermano, cuando el Señor a nosotros nos salva, ahora en este momento ya nosotros estamos viviendo la vida eterna. Lo mismo que las personas que no tienen a Cristo ya están viviendo la condenación, a menos que el Señor los salve. O sea, eso es un efecto presente. ¿Sí me explico? Sí. Déjame leer el texto para que vea lo que está diciendo el escritor de Romanos. Él está hablando después del Evangelio, que está y todo eso, pero ahora se gira a Dios, Dios se da el Evangelio y ahora se gira a Dios y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está irado, Ujú. en gran manera. Se revela, lo dice presente. Se revela desde los cielos, o sea, revela su ira desde los cielos. E impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Eso fue ahora o después? O en el futuro, en el juicio. Dice que ellos cambiaron la verdad de Dios ahora bien por la mentira, Ujú. dando honor a las criaturas y no al Creador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, eso es tiempo presente, Ujú. pues habiendo conocido, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.